el doctor Estañaro ahí del otro lado, creo que lo tenemos por Skype. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches, Rodo Herrera lo saluda, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches, Rodo. Saludos a usted y a toda la audiencia. Gracias por atendernos. Bueno, de ayer a hoy bajó la cifra un poquitito, hay que decir, pero la pregunta en esto es, ¿qué pasa, digo, no? Que las cifras de contagio, si uno agarra y totaliza todo esto, en un promedio 90% responden al AMBA, es decir, la mayor cantidad de contagios están en el área metropolitana de Buenos Aires. ¿Hay alguna explicación para esto? Y en realidad la única explicación que hay, cuando la gente más sale, el virus más circula. Eso es una enfermedad respiratoria de fácil contagio, o sea, necesita solamente personas que sean susceptibles para poder transmitir la enfermedad. Es decir, pero esto, digamos, lo de los famosos runners y todo eso, se registró hace una semana, digo, es decir, ¿qué es lo que pasó? ¿Tiene que ver con la apertura de negocios en la ciudad? ¿Dónde están viendo que puede haber estado la falla de todo esto? Digo, porque hay otras localidades del interior también, de mucha gente, de mucha densidad poblacional, sin embargo se mantienen. Sí, tenemos que buscar, en realidad, no solamente echarle la culpa a los runners, esto en realidad el virus es un virus respiratorio, Sí. y vemos que en los barrios vulnerables hay gran cantidad de casos, y en muchos barrios vulnerables y no vulnerables no se cumplen estrictamente las medidas de aislamiento. Eso es lo que tenemos que explicarle a la gente, el por qué aún después de casi 90 días que estamos todos cansados, por qué todavía tenemos que continuar con las medidas de aislamiento. Sí. Hay un estudio publicado en una revista por una investigadora norteamericana que habla que el virus que llegó para el lado de Latinoamérica sería un virus más fácilmente transmisible que el que produjo los casos tanto en China como en Europa. O sea, es un virus potencialmente más fácilmente transmisible, entonces tenemos que seguir manteniendo la medida más básica y primordial, que es el aislamiento. Ahora, y está pasando mucho en determinados municipios del conurbano bonaerense, como ha pasado en Lanús, como ha pasado en Lomas, es como que está bastante focalizado, que yo leía, por ejemplo, el jefe de gabinete de Lanús, que decía que las cifras pasaron de 30 antes de ayer a 73, es decir, se ha más que duplicado de un día para el otro. Sí, obviamente el primer y el segundo cordón del conurbano son por ahí los más, con la mayor cantidad de casos de coronavirus. Y no nos olvidemos que estamos saliendo de casos de un gran brote de dengue, o sea que se juntaron las dos enfermedades, y por eso es muy notorio y marcado digamos, la cantidad de personas que tuvimos con fiebre y que tenemos con fiebre. Yo trabajo en Florencio Varela, Sí. y se están hisopando entre 30 y 40 personas por día. Ajá, ajá. Esto, digamos, ¿cuándo podemos saber que Argentina ha llegado al pico, ¿no? Porque ayer tuvimos 1.500 casos, 1.531, hoy bajó un poquito, digamos, ¿qué etapa hay que medir para que más o menos, digamos, llegamos al pico? Bueno, en realidad lo que tenemos que ver es cómo sigue la curva en estas próximas tres semanas. Claramente estamos en la fase ascendente de la curva. Una de las cosas que también la gente tiene que entender, que si estos 30.000 casos hubiesen ocurrido en 2, 3 semanas a principios de marzo, no hay sistema de salud que resista. Claro. El motivo de achatar la curva siempre fue para preparar el sistema de salud, Sí. y hoy, digamos, el sistema de salud puede responder esta cantidad de casos que estamos teniendo, sabiendo que la mayoría son casos leves. Creo que el momento crítico son estas 3 semanas que siguen a partir de ahora, más o menos para fines de junio, principios de julio, y ahí podemos tener una realidad de qué es lo que va a ocurrir con la cantidad de casos de coronavirus. Claro. La semana pasada había en la provincia de Buenos Aires una ocupación Sí. de las terapias intensivas más o menos de un 50% de todas las camas de terapia intensiva. Esto no significa que no es solamente por coronavirus, sino por todas las otras causas ocupan las camas de terapia intensiva. Eso nos da una margen de actuación bastante amplio todavía, pero bueno, no nos podemos relajar. Claro. Juan Pablo, gracias por estos minutos. Un fuerte abrazo. Gracias igualmente.